Buenos días, Inge. Consiguen ver. Bueno, es que Consiguen ver mi pantalla, disculpen. Sí, Inge se ve. sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, en la anterior clase estábamos viendo cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Habíamos visto cómo resolver una ecuación lineal homogénea de segunda orden. Habíamos visto que para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales recurríamos a su ecuación característica. Que la ecuación característica de esto es cambiar en vez de la segunda derivada de y por m al cuadrado si nuestra incógnita es m para la ecuación. En vez de la primera derivada de y por m y en vez de y, 1. Entonces, recurrimos a esta ecuación porque esta ecuación nos da informaciones de cómo son las raíces o las soluciones. Las raíces de esta ecuación me dicen cómo son las soluciones de esta ecuación diferencial. Habíamos visto que cuando tengo dos raíces distintas, entonces e elevado a una de las raíces por x y e elevado a la otra raíz por x forman un conjunto linealmente independiente de soluciones. Así que la solución general se puede escribir de esta manera. Después habíamos visto que si teníamos que una única solución, o sea, teníamos una solución de multiplicidad 2, entonces una solución estaba dada por e elevado a la raíz por x, y por reducción de orden encontramos que la otra es x por e a la raíz por x. Entonces estas dos funciones forman un conjunto linealmente independiente de soluciones, y así que todas las soluciones se pueden escribir como combinaciones lineales de estas dos. Y en el caso de que tengamos raíces complejas, o sea, que una de las raíces sea de la forma alfa más i beta, entonces la otra raíz debe ser su conjugado, o su conjugada, no sé. Entonces de ahí hemos visto que las soluciones entonces son de la forma e elevado a la parte real x, coseno de la parte imaginaria por x. Y la otra, e elevado a la parte real x, seno de la parte imaginaria x. Entonces, estas dos ecuaciones son linealmente independientes y soluciones. Entonces, todas las soluciones se pueden escribir como combinaciones lineales de estas dos. Y entonces, con eso tenemos la fórmula general. Vamos a hacer dos ejemplos que aparecen bastante en aplicaciones, que es esto de aquí, constante positiva. Entonces, resolver esas dos ecuaciones. Entonces, para el inciso A, la ecuación característica de esta ecuación diferencial necesito la ecuación característica porque las raíces de la ecuación característica me dicen cómo son las raíces, cómo son las soluciones. En este caso es, en vez de la segunda derivada, m cuadrado más k cuadrado en vez de y 1, entonces solo me queda eso. Entonces esa es la ecuación característica para esta ecuación diferencial.
resolviendo esta ecuación, tendría entonces que m cuadrado es igual a k cuadrado y menos k cuadrado más bien. Y aquí sacando raíces, obtendría que m es igual a más menos la raíz cuadrada de menos k cuadrado. La raíz de menos 1 es y la raíz de k cuadrado, como k es real positivo, es k. Entonces tendría eso. Por lo que hemos visto, las funciones e elevado a la parte real de estas raíces es 0, ¿no? E elevado a 0 por x, que sería 0, y e a la 0 vale 1, entonces no hay necesidad de escribir. Por el coseno de la parte real, de la parte imaginaria. La parte imaginaria aquí es k por x, y la otra solución, e a la parte real, que es 0 por x, que no hay necesidad de escribir porque eso vale 1, por el seno de la parte imaginaria, que aquí vale k por x. Forman un conjunto fundamental de soluciones. O sea, son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial dada. Y así la ecuación o la solución general son todas las combinaciones lineales de estas dos. Y con eso tenemos la solución general. En el segundo caso, aquí también debemos de identificar la ecuación característica. La ecuación característica. En este caso es m cuadrado menos k cuadrado, ¿no? Aquí obtenemos, intentando buscar las raíces, que m cuadrado es k cuadrado. Y sacando raíces cuadradas, aquí obtenemos que m es igual a más menos k. Entonces tenemos dos raíces reales distintas. Entonces, por lo que hemos visto, las funciones e elevado a una de las raíces es k por x, y la otra, que es la raíz e elevado a la otra raíz, que es menos k, x, forman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, la solución general son todas las combinaciones lineales de estas dos. En aplicaciones, normalmente la solución general de esta ecuación diferencial se suele escribir como combinación lineal de otras dos funciones que son también muy conocidas, que son estas.
el coseno hiperbólico de kx. Si recordamos cómo es definida cómo está definida esa función, el coseno hiperbólico de kx está definido como la exponencial de kx menos la exponencial de menos kx sobre 2. Entonces, como el coseno hiperbólico es una combinación lineal de estos dos, porque es un medio de esta solución menos un medio de esta otra solución, entonces el coseno hiperbólico también es una solución de esta ecuación diferencial. Otra función conocida que también es solución de esta ecuación diferencial es el seno hiperbólico. Y recordemos cómo está aquí es con más. El seno hiperbólico de kx está definido como e a la kx menos e a la menos kx, ¿no? Sobre 2. Entonces, esto también es una combinación lineal de estas dos soluciones, así que también es otra solución. Ahora podemos ver que estas dos soluciones forman un conjunto linealmente independiente también. Podemos usar el Browskiano o la definición, o podemos observar otra cosa. Aquí tenemos una base del conjunto de soluciones. Y aquí estamos usando estos coeficientes para formar, estamos usando los coeficientes un medio y menos un medio para formar otras dos soluciones. Si recuerdan de álgebra lineal, si tienen un conjunto linealmente independiente, una base de un espacio vectorial, un hasta un, y tienen una matriz invertible, y agarran pues, las filas o los coeficientes de las filas o de las columnas, y hacen estas combinaciones lineales de estos, forman W1 igual a, agarran esos coeficientes de U1 y así, bla, 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 y hacen para eso para cada una de las columnas. Si esta matriz es invertible, entonces estos elementos W1 hasta Wn de nuevo son otra base. Entonces aquí para ver que estos dos son linealmente independientes, sabiendo que estos dos son linealmente independientes, es suficiente ver que esta matriz de aquí, la matriz con estas entradas, es invertible. Y una forma de ver esto es usando el determinante. Pues podemos calcular el determinante de esa matriz para ver si es invertible o no. El determinante aquí es un medio por menos un medio, que me da menos un cuarto, menos un medio por un medio, que me da de nuevo menos un cuarto, y eso me da menos un medio, que es distinto de cero. Por lo tanto, esta matriz es linealmente independiente, invertible. Esa matriz es invertible, así que este conjunto de soluciones también es linealmente independiente. Entonces podemos ver que estas dos funciones de nuevo forman también forman un conjunto fundamental de soluciones. Inge, ¿puede volver a explicar cómo ha formado el determinante? Ok, sí, un momentito. Entonces la solución general es... este determinante son los coeficientes de aquí bueno, coseno hiperbólico de kx, aquí es un medio de la exponencial de kx,
más un medio de e a la exponencial a la menos kx. Y he ¿Y puesto qué? los coeficientes. ¿Y ¿Sí? de dónde sacamos e elevado a la kx y e elevado a la menos kx? De lo Ah, que igualamos, m igual a más menos k. sí, sí, las raíces son k y menos k. Entonces, hemos visto que tenemos dos raíces reales, k y menos k. Y por lo que hemos visto en la anterior clase, entonces las funciones e elevado a una de las raíces que es k por x y e elevado a la otra raíz que es menos k por x son soluciones de la ecuación diferencial y además son soluciones linealmente independientes. O sea, forman un conjunto fundamental de soluciones. Así que con estas dos podemos describir todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Ahora, en particular, dos funciones conocidas que son combinaciones lineales de estas dos son el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. El coseno hiperbólico es un medio de, de e a la kx más un medio de e a la menos kx. Y el coseno hiperbólico es un medio de e a la kx menos un medio de e a la menos kx. Entonces, como son esas dos funciones, combinaciones lineales de estas dos, también son soluciones. Esta matriz está formada por los coeficientes de estas dos funciones. Un medio y un medio, ¿no? Y aquí es un medio y menos un medio. Pueden mostrar que estas dos funciones son linealmente independientes usando el Wronskiano también. O sea, aquí lo voy a poner verificar. Entonces, como también son un conjunto linealmente independiente de soluciones, entonces la solución general se debe describir como combinaciones lineales de estas dos funciones. Ok. Mm. Bueno, ¿tienen preguntas aparte de esas? O si aún queda dudas, igual pueden preguntar de nuevo. Bueno, entonces, si no, veamos cómo quedan las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden superior. Superior a 2. Entonces, cuando tengo una ecuación lineal homogénea ¿sí? De orden n, como esta, entonces puedo formar la ecuación característica, que sería cambiar la derivada n por m a la n, la derivada n menos 1, de orden n menos 1 por m a la n menos 1 y así. Entonces obtenemos una ecuación de este tipo. Una ecuación así. Eh, entonces, las raíces de esta ecuación me indican cómo son las soluciones de la ecuación lineal homogénea dada. Entonces, de manera general, describir todas las soluciones, cómo van a ser todas las soluciones, va a ser un poco complicado. Lo que vamos a hacer es describir con qué soluciones aporta cada raíz. Aporta entre comillas. Entonces, por ejemplo, un primer caso es que tengamos que todas las raíces de esta ecuación son reales y diferentes. Entonces, n raíces reales y diferentes. Y los denotamos por m1 hasta mn. En ese caso, las funciones e a la m1x, e a la m2x, e a la mnx forman un conjunto fundamental de soluciones. Eso quiere decir que la solución general se puede escribir como combinaciones lineales de estas n funciones.
Eso en el caso de que tengamos raíces reales distintas y todas de multiplicidad 1. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos una raíz de multiplicidad k? ¿A qué me refiero que M1 tiene multiplicidad k? A que... Entonces, tengo un polinomio p de x. Ese polinomio se puede factorizar. En teoría, con números complejos siempre se puede factorizar en la forma x menos una raíz elevado a algún número, k1, por x a menos otra raíz elevado a k2, que es un número entero, algún entero, y así hasta una última raíz x menos ml, digamos, no sé, a la kl, algún número entero. Y se dice que ese polinomio, si el grado del polinomio es n, si el grado de p es n, entonces tiene n raíces. ¿A qué se refiere con n raíces? A que todas esas multiplicidades suman n, perdón. La k1 más k2 más kn es n. Y se dice que si M1, M2 a ML son todos distintos, entonces se dice que la multiplicidad de la raíz M1 es K1. La multiplicidad de la raíz M2 es K2. Pero aquí tiene que ser todos distintos. Entonces, lo que tenemos que ver es la descomposición prima de ese polinomio. Bueno, entonces si M1 es de multiplicidad K, significa que X menos M1 a la K es un factor del polinomio y ninguna otra potencia mayor de X menos M1 es factor del polinomio. Eso significa que M1 tenga multiplicidad K, que, que en este caso, que este polinomio que lo voy a denotar por P de M, se puede escribir como X menos M1 a la K por otro polinomio, que sería aquí M más bien, es en función de M ese polinomio. Y esto de aquí ya no es múltiplo de M menos M1. Eso significa que la multiplicidad sea K. Entonces, cuando tenemos que la multiplicidad es K, esta raíz, que en realidad está contando como K raíces iguales, aporta con esas soluciones. La solución e a la m1x, xe a la m1x, x cuadrado e a la m1x, hasta x a la k-1 e a la m1x. Con esas k soluciones. Entonces, con esas aporta una raíz de multiplicidad k, una raíz real de multiplicidad k. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos raíces complejas de multiplicidad, de alguna cierta multiplicidad. Si tengo una raíz compleja de la forma alfa más i beta,
y puedo escribir como que beta sea positivo. Y tiene multiplicidad K también. Eso significa que en la descomposición prima del polinomio característico que es P de M, va a aparecer M menos esta raíz que es alfa más I beta a la K por algún otro polinomio de M. Ese polinomio probablemente va a tener algunos coeficientes en los complejos. Y que la multiplicidad sea K significa que eso de aquí, M menos, el polinomio M menos alfa más I beta, no es factor de Q de M. O de otra manera, ya alfa más I beta ya no es raíz de Q de M. Entonces, cuando tenemos esto, cuando M1 tiene multiplicidad K, podemos ver que su conjugado también tiene multiplicidad K. Entonces, considerando este número complejo y su conjugado, ambos de multiplicidad K, estamos considerando aquí 2K raíces. 2K raíces del polinomio característico. Y esas 2K raíces también aportan a la solución general con 2K soluciones, que son las siguientes. Estas. Con la solución e a la alfa x, coseno de beta x, x e a la alfa x, coseno de beta x cuadrado e a la alfa x, coseno de beta x, así hasta x a la k menos 1, e a la alfa x, coseno de beta x. Y también e a la alfa x, seno de beta x e a la alfa x, seno de beta x, así hasta x a la k menos 1, alfa, e a la alfa x, seno de beta x. Entonces veamos algunos ejemplos usando esto. Bueno, primero un resumen de lo que hemos visto. Entonces, tengo la ecuación lineal homogénea, esta de aquí. Una ecuación homogénea de este tipo. Hemos visto que su ecuación característica es reemplazar la derivada de orden n de y como m a la n. La derivada de orden n menos 1 como m a la n menos 1. Y así, hasta que la derivada de y por m y y simplemente por 1. Entonces, con eso obtengo una ecuación que es llamada la ecuación característica. Las soluciones de esta ecuación, o las raíces de esta ecuación, me dan información de cómo son las soluciones de esta ecuación diferencial. Por ejemplo, si tuviese una raíz que es de multiplicidad 1, o sea, quiere decir que este polinomio de aquí, este polinomio de aquí, que lo voy a llamar P de M, ese polinomio de aquí se puede escribir como m menos m1 por algún otro polinomio, y ese otro polinomio ya no tiene raíz m1. En ese caso, esta solución, esta raíz, aporta, entre comillas, a la solución general con la solución e elevado a esa raíz por x. Entonces, eso. En general, si tengo una raíz real M1 de multiplicidad K, entonces aquí estaría considerando como K raíces, ¿no? K raíces iguales, que son M1 aparece K veces como raíz. Entonces, esta solución aporta la solución general con las soluciones e a la M1x, x e a la M1x,
x a la k menos 1 e a la m1x, que son k soluciones. ¿Alguien ha escrito algo? Creo que no. Entonces, aquí, cuando tengo una raíz real de multiplicidad k, entonces esta aporta a la solución general con estas k soluciones. Ahora, ¿qué pasa si tengo una raíz compleja de multiplicidad k de nuestro polinomio característico? En el caso de que tenga una raíz compleja, podemos ver que el conjugado también es una raíz de multiplicidad k. Entonces aquí estaríamos considerando dos k raíces. Y en ese caso, estas dos k raíces también aportan con dos k soluciones. Y esas soluciones son e a la alfa x coseno de beta x, x e a la alfa x coseno de beta x, así hasta x a la k menos 1, e a la alfa x coseno de beta x, y por otra parte también e a la alfa x seno de beta x, x e a la alfa x seno de beta x, así hasta x a la k menos 1, e a la alfa x seno de beta x. Y entonces la solución general, entonces considerando para todas las raíces, todas las soluciones que aportan las raíces, podemos ver que ese conjunto, juntando todo, ese conjunto es un conjunto fundamental de soluciones. Y entonces con ese conjunto fundamental puedo describir la solución general. Es lo que dice, ¿no? La solución general de 1 es la combinación lineal de todas las soluciones que las raíces de 2 aportan. Entonces veamos algunos ejemplos. Antes de eso, ¿tienen preguntas? No, Inge, ninguna de ellas. Ok. Entonces veamos un ejemplo aquí. Entonces, como siempre, primero debemos ver la, eh, la ecuación característica. La ecuación característica nos da informaciones sobre la solución. Entonces, la ecuación característica en este caso, en vez de la derivada de tercer orden, tenemos m al cubo. En vez de la derivada de segundo orden, m al cuadrado. En vez de y, 1. Entonces me quedaría eso. Entonces debo de resolver esta ecuación característica para saber más o menos cómo son las soluciones de la ecuación diferencial dada. Entonces aquí tengo un polinomio de orden 3. Para resolver esto, bueno, debo de factorizar, ¿no? De alguna manera, o buscar soluciones reales, perdón, racionales. Entonces, si recordamos, las soluciones racionales de este polinomio, o sea, soluciones de la forma A sobre B, deben de satisfacer lo siguiente, donde A y B son enteros, ¿no? A debe de ser un factor de menos 4. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para A? Más menos 1, más menos 2 y más menos 4, que son los únicos factores de menos 4. Y las posibilidades para B son, B tiene que ser un factor de 1, que es el coeficiente principal. Entonces, las posibilidades para A solo son más menos 1. Entonces, las posibilidades para A sobre B son más menos 1, más menos 2 y más menos 4 también. Entonces, este polinomio de tener raíces racionales, estas se deben de encontrar entre estas opciones solamente. Si ninguna de esas opciones es raíz de esto, entonces
Eh, entonces, esta ecuación no tiene raíces racionales. Bueno, aquí estaba fácil de identificar una raíz, que es la raíz 1, ¿no? Porque si sustituyo m igual a 1, aquí tengo 1 más 3, 4, 4 menos 4, 0. Entonces ahí estaba fácil eso. Entonces aquí, para ver qué queda, puedo usar división sintética. Al factorizar m menos 1. Entonces, por división sintética, aquí tengo que poner 1, 3, 0, menos 4. Pues aquí me daría 1 por 1, 1. Aquí me da 4. 1 por 4, 4. Aquí la suma me da 4. 1 por 4, 4. Y aquí me da 0, Entonces eso significa que este polinomio de aquí, el de arriba, se puede escribir como m menos 1 por m cuadrado más 4m más 4 igual a 0. Ahora, ese polinomio se puede escribir como m menos 1. Aquí tengo el cuadrado de 2 y esto es 2 veces 2 por m, ¿no? Entonces tengo un trinomio cuadrado perfecto, eso es m más 2 al cuadrado. Entonces de aquí veo que voy a obtener dos soluciones que son dos raíces reales, una que es 1 y la otra raíz que es menos 2. Y aquí puedo ver que la multiplicidad de la raíz 2 es 2 y la multiplicidad de la raíz 1 es 1. Me igual a 1 de multiplicidad 1. Y m igual a 2 de multiplicidad 2. Menos 2 más bien. Entonces, ¿con qué solución aporta? ¿Con qué solución aporta la raíz m igual a 1? E elevado a 1 por x. Como es de multiplicidad 1, solo aporta con una raíz, con una función, con una solución. La solución m igual a menos 2 tiene multiplicidad 2, así que debe aportar a la solución general con dos soluciones linealmente independientes, que son e elevado a la raíz por x y la otra es x por e elevado a la raíz por x. Entonces, aquí la solución m igual a 1 de multiplicidad 1 aporta con esta solución y esta otra raíz de multiplicidad 2 aporta a la solución con estas dos funciones. Y como hemos visto en la parte teórica, se puede demostrar que estas tres funciones son linealmente independientes y así que forman un conjunto fundamental de soluciones. Y como tengo un conjunto fundamental de soluciones, eso quiere decir que la solución general son, o bueno, una solución cualquiera de la ecuación diferencial dada es una combinación lineal de estas tres funciones.
¿Tiene preguntas sobre esto? No, Inge. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo, por favor, Inge. Sí, veamos otro ejemplo. Entonces, primero debo de ver la ecuación característica. En este caso, tengo la derivada de cuarto orden más 2 veces la derivada de segundo orden más y igual a 0. Entonces, en vez de la derivada de cuarto orden, m a la 4. Más 2, la derivada de segundo orden, m cuadrado. Más, en vez de y, 1. Entonces, tendría eso. Ahora debo encontrar las raíces de esta ecuación. No solo las raíces, sino las raíces con sus debidas multiplicidades. Entonces aquí, m a la 4 más 2m al cuadrado más 1 es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí puedo escribir esto como m cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Ese es el binomio, ese binomio al cuadrado me da esto. Y eso de aquí se puede factorizar en los complejos, ¿no? M cuadrado más 1 se puede factorizar como m más i, que es la raíz de menos 1, por m menos i, ambos elevados al cuadrado. Lo estoy distribuyendo ahí exponente 2. Entonces de aquí podemos encontrar la raíz m igual a menos i y la raíz m igual a i, y ambos tienen multiplicidad 2. Entonces las raíces, entonces tenemos la raíz. M igual a I de multiplicidad 2. Y la raíz y M igual a menos I de multiplicidad 2 también. Entonces tengo dos raíces de multiplicidad 2. Entonces, ¿con qué funciones aportan estas raíces? La raíz y esta primera raíz. Bueno, aquí tengo dos raíces conjugadas complejas de multiplicidad 2 ambas. Entonces aquí recuerden cómo era. Si tenía una raíz compleja, junto con su conjugada, forman dos veces su multiplicidad. Dos veces, dos en este caso, cuatro raíces en general, ¿no? Cuatro raíces, y esas aportan con cuatro soluciones. Y esas cuatro soluciones son e elevado a la parte real por x, por el coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria aquí vale 1 por x. Como es de multiplicidad 2, entonces también aparece la función x e elevado a la parte real por x, por el coseno de la parte imaginaria que vale 1 por x, y también esas soluciones. E elevado a la parte real por x, seno de la parte imaginaria por x, y como son de multiplicidad 2, también aparece x elevado a la parte real por x, seno de 1 por x. Como aquí 0 por x vale 0,
Entonces, no hay necesidad de escribir e a la 0x. Lo voy a dejar así, solo para no olvidar. Entonces, y hemos visto que estas dos raíces complejas aportan a la solución general con estas 4 soluciones. Y estamos con una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 4. Entonces, la solución general debe de ser combinación lineal de estas 4 funciones. Además, hemos visto por la parte teórica que estas soluciones forman un sistema fundamental, o que más bien son linealmente independientes. En este caso, un sistema fundamental, un conjunto fundamental. No se puede. Soluciones. Entonces, la solución general pues todas las soluciones son combinaciones lineales de esas 4 funciones. No voy a escribir e a la 0x porque e a la 0x vale 1. Entonces solo coseno de x. Ah, bueno, no hay necesidad de paréntesis también. Más C2 x coseno de x. Más C3 seno de x. Más C4 x seno de x. Entonces así es la solución general. Entonces con esto de aquí pueden ver para cada solución cómo van a ser para cada raíz de la ecuación característica, cómo van a ser las soluciones que conforman el sistema fundamental de soluciones de la ecuación lineal homogénea dada. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, ponemos como exponente 0 porque nuestras soluciones son números imaginarios. No, que si tenemos el número complejo m igual a alfa más i beta, entonces las soluciones son del tipo e a la alfa x, coseno de beta x, y bueno, aquí, dependiendo de la multiplicidad, van a aparecer con x también, y así sucesivamente. Y las otras soluciones son e a la alfa x, seno de beta x. Entonces, en este caso, nuestra raíz es i, y i se puede escribir como 0 más i por 1, ¿no? Es por eso que aquí está 0 y aquí está 1. ¿Ok? Inge, ¿y cómo sabemos en qué ejercicio vamos a utilizar coseno y en cuál vamos a utilizar coseno hiperbólico? Porque en un ejercicio anterior creo que usamos coseno hiperbólico para la solución. Ah, no, en general solo pueden usar esas funciones, exponenciales y cosenos y senos. Aquí solo escribimos de otra manera la solución, porque muchas veces en aplicaciones aparece escrita la solución de esta manera. Pero es un caso particular, solo en este caso, prácticamente. De manera general, si lo dejas en función de este tipo de soluciones, no hay ningún problema. Entonces, bueno, en general no hay necesidad de usar coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Porque de hecho, en muchos casos no vas a poder hacer eso. Está bien, Inge, gracias. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, vamos a seguir practicando esto más adelante porque ahora vamos a estudiar ecuaciones diferenciales donde la parte, ecuaciones diferenciales lineales aún, pero ahora esta parte de aquí ya no es cero, sino alguna función de x.
a ese tipo de ecuaciones diferenciales lineales se los llama no homogéneos. Entonces vamos a estudiar eso y voy a descargar un momento esto. Bueno, entonces vamos a estudiar ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. Y el método que vamos... existen dos métodos para... Bueno, existen más métodos, pero los métodos que vamos a estudiar son uno llamado coeficientes indeterminados y el otro que es variación de parámetros. Hoy vamos a ver el método de coeficientes indeterminados. Entonces, recordemos a qué me refiero con una ecuación diferencial lineal homogénea. No homogénea, más bien. A una ecuación diferencial de este tipo, donde aquí g de x no es 0, para que sea no homogéneo. Recuerden que esta ecuación diferencial lineal tiene una ecuación diferencial lineal homogénea asociada, que es hacer lo mismo que está aquí, solo que en vez de g de x, 0. Y hemos visto más atrás que para hallar las soluciones de ese tipo de ecuaciones, debemos de hallar las soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada y además una solución particular de esta ecuación. Como ya hemos visto, bueno, eso de aquí, y además debemos hallar una solución particular, como les dije. Ya hemos visto cómo hallar la solución de la ecuación lineal homogénea asociada, ¿no? Entonces ahora nos faltaría saber cómo calcular una solución particular de esta ecuación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y el primer método que vamos a ver para calcular esa solución particular es el método de coeficientes indeterminados, que vamos a describir más adelante. ¿Y por qué era necesario calcular la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada a esta ecuación y una solución particular? Porque hemos visto que la solución general de esta ecuación se puede escribir como la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada más una solución particular. Entonces, sabiendo una solución particular y sabiendo la solución de la ecuación lineal homogénea asociada, sabemos la solución general de esa ecuación. Entonces, solo nos falta saber cómo calcular esto. Bueno, entonces está escrito ahí. Bueno, entonces nuestro objetivo ahora es desarrollar un método para obtener soluciones particulares. Entonces, vamos a ver dos métodos. El método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿en qué consiste el método de coeficientes indeterminados? Pues vamos a ver. Y este método se limita a ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, donde la función g de x que aparece en el lado derecho es alguna de estas funciones. Es una función constante, es una función polinomial, es una función exponencial, o una función seno, una función coseno, o sumas finitas y productos de esas funciones. O sea, funciones que se pueden escribir como combinaciones lineales de este tipo de funciones. O sea, un polinomio, una función que aparece como un polinomio por una función exponencial, o un polinomio por una función exponencial por seno, o un polinomio por la función exponencial por coseno. Entonces, en este caso, en el método de coeficientes indeterminados, solo vamos a poder hallar una solución particular con este método
si g de x es combinación lineal de este tipo de funciones. Polinomios, productos de polinomios con exponenciales, productos de exponenciales con la función seno, producto de la exponencial del polinomio, la exponencial y funciones coseno. Bueno, aquí n es un número entero no negativo de manera natural, ya que esto es un polinomio. Y los números alfa y beta son números reales. Y ahora ¿cómo vamos a hacer, o cómo podemos describir este método? Nos fijamos que, por ejemplo, si tengo un polinomio, las derivadas también son polinomios. Entonces, si tuviese que g de x es un polinomio, entonces probablemente una solución particular también sea un polinomio. Entonces vamos a probar, vamos a buscar soluciones que sean de esa forma, que sean polinomiales. Y lo mismo en los otros casos. Vamos a ver esto con ejemplos primero. Bueno, primero esa observación, debido a que la combinación lineal de derivadas debe ser idéntica a g de x, parece razonable buscar una solución particular que tenga la misma forma que la función g de x. Entonces vamos a ver esto con ejemplos primero. Está aquí. Está. Bueno, no lo he copiado. Sí. Entonces vamos a ver ejemplos de ecuaciones lineales. No, el método de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a ver más o menos cómo va ese método con ejemplos primero. Entonces en este primer ejemplo nos piden resolver esa ecuación diferencial, donde en el segundo lado aparece un polinomio. Entonces, recuerden que para resolver esta ecuación diferencial, necesito primero resolver la ecuación lineal homogénea asociada. Entonces, primero vamos a hacer eso. La ecuación lineal homogénea asociada entonces es la misma ecuación diferencial, solo que en vez de esta parte, 0. Cuya ecuación característica la ecuación característica de esa ecuación es m cuadrado más 4m menos 2 igual a 0. Entonces debo de resolver esa ecuación
Resolviendo, parece que factorizar ahí directamente no va a ser fácil. Mejor uso la fórmula general. Entonces, aquí sería menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 cuadrado, menos 4 por 1, que es A, por C, que aquí en este caso es menos 2, sobre 2 por 1, que es A. Aquí tendría menos 4 más menos, aquí tendría 4 cuadrado, que es 16, y de aquí 8. 8 más 16, 24, y raíz de 24 se puede escribir como 2 raíz de 6. Sí, sí, creo que sí. Sí. Arriba puedo factorizar 2 y simplificar con lo de abajo, y me va a quedar menos 2 más menos raíz de 6. Aquí vemos que tenemos dos soluciones reales distintas. Dos soluciones reales distintas. Entonces, voy a poner directamente cómo queda la solución general. La ecuación lineal homogénea asociada. Y vamos a denotar esa solución como Y sub C. Entonces son combinaciones lineales de esas dos funciones. La función exponencial a una de las raíces. Una de las raíces es menos 2 más raíz cuadrada de 6. Esto por X. Y la otra raíz es menos 2 menos raíz de 6. Entonces, la solución que aporta esa raíz es e elevado a esa raíz por X. Eso. Entonces, la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada es esta. Y ahora me falta entonces calcular una solución particular. Entonces, el método que vamos a ver ahora de coeficientes indeterminados es ver que, como aquí tengo una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, es intentar buscar una solución que tenga esta misma forma. ¿Por qué? Porque las derivadas de polinomios son polinomios y las combinaciones lineales de polinomios también son polinomios. Entonces es natural pensar en una solución particular que sea un polinomio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Buscamos una solución particular. Pues que sea un polinomio. Lo vamos a denotar por y sub p a la solución particular. Como aquí tengo un polinomio de segundo grado, también es natural buscar un polinomio de segundo grado. Entonces no sabemos los coeficientes de este polinomio, los vamos a llamar A, B y C. Entonces vamos a buscar una solución de este tipo. Entonces, para que esto sea una solución particular de esta ecuación, entonces debe de satisfacer esta ecuación. Para eso necesito verificar si sus derivadas, su segunda derivada y ella misma verifican esto. Entonces necesito la primera derivada y la segunda derivada. Voy a calcular entonces
Entonces, derivando aquí, la derivada de ax al cuadrado es 2ax más la derivada de bx es b más la derivada de c vale 0. Pues solo eso. Necesito también la segunda derivada. Derivando esto de nuevo, la derivada de 2ax es 2a. La derivada de b que vale 0. Pues solo eso. Entonces necesito que esto verifique esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces debo de sustituir ahí para ver si verifica. O cómo deberían ser A, B y C para que esto sea una solución de esa ecuación diferencial. Entonces sustituyendo, la segunda derivada es 2a. Más 4 veces la primera derivada. La primera derivada es esto de aquí. 2ax más b. Menos 2y. ¿Qué es esto de aquí? Bx más c. Eso debe de ser 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces aquí tendría eso. Entonces, luego tengo, acomodando todo bien en el primer lado, tengo para x al cuadrado, tengo este coeficiente que es menos 2a x cuadrado. Para x tengo de aquí menos 2b y de aquí tengo 8a. 8a. Y de aquí, como dije, es 2b. Menos 2b. X. Y para el coeficiente constante, aquí tengo 2a. Y de aquí tengo 4b. Y finalmente de aquí, menos 12. Entonces tengo 2a más 4b más 12. Eso debe de ser igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces aquí tengo igualdad de dos polinomios. Y si recuerdan, dos polinomios en los reales son iguales si solamente si los coeficientes, el coeficiente de x a la n, los coeficientes respectivos de x a la n deben de ser iguales. O sea, para que esos dos polinomios sean iguales, aquí menos 2a debe de ser lo mismo que 2. Después, 8a menos 2b debe de ser lo mismo que menos 3. Y 2a más 4b más 2c debe de ser lo mismo que 6. Inge, ¿Sí? en esa ecuación de la izquierda, no sería menos 2c. Menos 2c. Ah, sí, gracias. Aquí es menos 12, ¿no? Sí, gracias. Voy a ver los signos, tal vez me he equivocado en otra cosa más. Creo que no. Ok, gracias. Entonces veamos. ¿Qué tendríamos? Entonces tenemos que tener que menos 2a debe de ser 2. Por otra parte, 8a menos 2b debe de ser menos 3. Y finalmente, 2a más 4b menos 12 debe de ser 6. Entonces, si YP de esta forma es solución de la ecuación diferencial dada, entonces A, B y C deben de satisfacer estas tres ecuaciones. La primera ecuación obtengo que
A debería valer entonces menos 1, ¿no? Dividiendo por menos 2 ahí. Segunda ecuación entonces tendría 8 por menos 1, que es A, menos 2B, igual a menos 3. De donde obtengo que entonces menos 2B debería valer menos 8, más 8 menos 3, 5, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y finalmente puedo dividir aquí por menos 2. Y B entonces vale, o debería de valer, menos 5 medios. ¿Qué más? Entonces, de aquí, puedo sustituir esos valores aquí en la última ecuación. Entonces, deberíamos de tener 2 por A que vale menos 1, más 4 por B que vale menos 5 medios, menos 12 debería de ser 6. Entonces, aquí tendría menos 2, menos 5, no, menos 10, que da menos 12. Al otro lado va como más 18. Entonces tendría que menos 12, entonces debería de ser 18. Entonces finalmente C debería de ser menos 9, ¿no? Dividiendo entre menos 2. Entonces, para que esto sea solución de la ecuación diferencial dada, A debe de valer menos 1, B debe de valer menos 5 medios y C debe de valer menos 9. Entonces, con esto ya hemos encontrado una ecuación particular, pero una solución particular. Es entonces A que vale menos 1 por X al cuadrado, más B que vale 5 medios, menos 5 medios, por X, más C que vale menos 9. Es una solución. Entonces, la solución general de la ecuación homogénea, no homogénea dada, hemos visto que la solución general se escribe como la solución particular más la solución general de la ecuación lineal homogénea dada, o más bien asociada, no dada. Y la ecuación general de la ecuación es esta parte, la ecuación general de la ecuación lineal homogénea asociada. Es esto. Entonces, aquí va esto, más la solución particular. Es menos x cuadrado, menos 5 medios de x, menos 9. Y con eso hemos terminado de resolver la ecuación lineal no homogénea dada. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, para la solución particular, Ujú. yo pongo un polinomio según el grado de la ecuación, ¿no? No, del polinomio. Aquí en el segundo lado teníamos un polinomio de grado 2, entonces tienes que poner un polinomio de grado 2. Si aquí estuviese, si tuviésemos una ecuación diferencial de grado 3, de orden 3, igual un polinomio de grado 2. Bueno, en realidad, más adelante vamos a ver que hay variaciones, que también la función que pongas aquí depende de la solución, de las soluciones que tienes aquí, de la ecuación lineal homogénea asociada.
Pues vamos a ver más adelante esas variaciones. Pero sí, de esto depende, que sea de grado 2 o el grado de esto. Bien, entonces la solución siempre va a ser la suma de Y homogénea asociada más Y particular, ¿no? Sí, siempre, siempre. Es de manera general. Siempre la solución general de la ecuación homogénea asociada más una solución particular. Ujú. Bueno, entonces veamos más ejemplos para ver cómo se da, cómo eh, plantear una solución particular en otros casos. Ah, ¿qué ha pasado? Entonces, en este caso, bueno, antes de buscar una solución particular, bueno, aquí en este ejercicio me piden directamente calcular una solución particular. Pues vamos a ir directo a buscar eso. Como aquí tengo que seno de 3x en el segundo lado, entonces es natural buscar una solución particular de este tipo. Una constante por el seno. Bueno, uno puede pensar eso, pero si recordamos, las funciones del seno, las derivadas del seno varían entre coseno, seno, coseno, coseno. Entonces, en realidad es más natural pensar que nuestra solución particular tenga esa forma. Una constante por el coseno de 3x más una constante por el seno de 3x. Entonces vamos a probar con soluciones de ese tipo. Bueno, entonces, si busco una solución de este tipo para esta ecuación diferencial, necesito su primera derivada y su segunda derivada. Entonces voy a hallar la primera derivada de esto y la segunda derivada. Primera derivada, la derivada de coseno es menos seno y luego por la regla de la cadena debo derivar 3x que me da 3. Entonces aquí me va a dar menos 3a por el seno de 3x. Más la derivada de seno es coseno y por la regla de la cadena voy a tener un 3 también. Entonces va a ser 3b por el coseno de 3x. La segunda derivada. De aquí. De nuevo, la derivada de seno es coseno. Voy a volver a tener un 3 aquí. Entonces me va a dar menos 3 por 3, me da 9a por el coseno de 3x. Más, no más. La derivada de coseno es menos seno. Y después voy a tener un 3 por la regla de la cadena también. Entonces voy a tener aquí menos 9b seno de 3x. Bueno, entonces si estoy buscando una solución de este tipo, entonces debo de sustituir aquí para ver si esa solución, para ver cómo deberían ser A y B. Mm, Entonces, sustituyendo la segunda derivada, que me da menos 9, lo voy a copiar para ser más rápido. La segunda derivada
estoy tardando. Menos la primera derivada está aquí. Más la función y, que es esto. Debe de ser igual a 2 seno de 3x. Bueno, entonces aquí debemos en la parte izquierda acomodar todo. Para seno de 3x, bueno, para coseno de 3x, ¿cuál va a ser el coeficiente? 3x, el coeficiente, ¿cuál es? De aquí tengo menos 9a. De aquí tengo, para el coseno, tengo menos 3b. Menos 3b. Y de aquí tengo otra vez b. Entonces es, bueno, no, más bien a aquí, para coseno. Para coseno aquí tengo a y aquí menos 9 veces a, entonces me da menos 8a para coseno. Y de aquí tengo 3b, menos 3b con ese sí. Para seno, para seno tengo aquí menos 9b, de aquí tengo más 3a y de aquí tengo b. Entonces de aquí, este menos 9b más este b me da menos 8b. Y de aquí 3a. Eso debe de ser igual a 2 seno de 3. Entonces, si recuerdan, hemos mostrado en algún momento, no hemos mostrado, pero hemos dicho que la función coseno y la función seno son funciones linealmente independientes. Entonces, cuando tengo dos combinaciones lineales de dos funciones linealmente independientes, que son iguales, entonces los coeficientes deben de ser iguales. O sea, como coseno de 3x y, y seno de 3x son linealmente independientes, la única forma de que se dé esta igualdad de funciones es que esto de aquí sea el coeficiente de coseno de 3x aquí, que es 0. O sea, esto de aquí valga 0. Y esto de aquí valga 2. Es la única forma de que se dé esta igualdad. Entonces, de ahí obtenemos estas, de que debemos de tener que menos 8a menos 3b debe de ser 0. Y por otra parte, menos 8b más 3a debe de valer 2. Entonces, de aquí vamos a encontrar los valores de a y b. Bueno, entonces de la primera ecuación obtengo que E es menos 8 tercios de A. Viendo esto en la segunda ecuación, obtendríamos menos 8 por menos 8 tercios de A más 3A igual a 2. Entonces, de aquí, ¿qué obtendríamos? Aquí tendría 64 tercios de A. 64 tercios de A más 3. Eso me da 64 más 9. 73 tercios de A.
igual a 2. Está bien, esto es 64, creo que sí. Aquí despejando A, entonces, me da que A debe de valer 6 sobre 73. Después, sustituyendo el valor de A aquí, en esa igualdad, B debe de ser menos 8 tercios. Ese valor que es 6 sobre 73. Entonces aquí 6 con 3 se simplifica y me queda solamente 2. Entonces me da menos 16 arriba, abajo 73. Entonces, para que esto de aquí sea una solución de esta ecuación diferencial, A debe de valer 6 sobre 73 y B debe de valer menos 16 sobre 73. Entonces, la solución particular quedó dada es A 6 sobre 73 de coseno de 3x más B, que es menos 16 sobre 73 del seno. Bueno, en este problema solo nos han pedido buscar una solución particular. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? Inge, ¿Mm? yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo podemos estar seguros de que la ecuación va a ir en función de a coseno de 3x más b seno de 3x? Por ejemplo, en el caso de que nos den a la derecha, al inicio, por ejemplo, seno o coseno, diré. Eso es por observación. Como aquí tengo una función del tipo seno de 3x, entonces por observación parece que una solución particular debería de tener esta forma. Más adelante vamos a ver que no necesariamente tiene que tener esa forma, porque también esto depende de cómo son las soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada. Y, y este método que estamos haciendo solo es para funciones del tipo que son combinaciones lineales de funciones de este tipo. Porque precisamente para esas funciones, las derivadas dan funciones parecidas a estas y las combinaciones lineales de estas dan funciones parecidas a estas. Es por eso que solo se está haciendo, solo se hace este método para este tipo de funciones. Más adelante, en la próxima, vamos a ver cómo plantear para cada caso. Cómo plantear una solución particular para cada caso. Pero primero veamos los ejemplos para ver por qué. Está bien, Inge, gracias. Bueno, entonces... ¿pueden estar poniendo en el chat presente, por favor? Bueno, ya tenemos poco tiempo. Vamos a intentar hacer gran parte de la solución de este otro ejercicio. Mientras, Inge, disculpe una consulta. claro, dime. Ay, me cago. Inge, no vamos a sacar la ecuación de m cuadrado igual a m por la variable independiente igual a 0 en el anterior ejercicio, no es necesario. No, sí fuera necesario si nos pidiesen eso. Aquí solo me han pedido en el enunciado encuentre una solución particular de esta ecuación. Por eso solo hemos encontrado una solución particular. Si me pidiesen, como en el anterior, resolver, entonces debemos encontrar la solución general. Y para encontrar la solución general,
debo de hallar también la solución general de la ecuación lineal homogénea, porque sabemos que la solución general va a ser la solución de la parte homogénea más la solución particular. Entonces, por eso en el ejemplo 2 no calculé, porque el enunciado no me pide eso. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. No había leído el enunciado. Ok, no hay problema. En este Inge, otro, tengo una duda. claro, sí. Eh, a la hora de resolver, ¿por qué lo igualamos a cero y una ecuación y la otra a 2? Es que aquí es como si tuvieses más cero, como si tuvieses cero veces coseno de 3x. Aquí tienes 0 veces coseno de 3x más 2 seno de 3x. Por eso. Ah, ya, está bien, Inge. Bueno, intentamos hacer una parte por lo menos de este otro ejemplo. Aquí tengo la suma de un polinomio más x por la exponencial. Entonces, para plantear la solución particular, parece que la solución particular tendría que ser también una suma de ese tipo de funciones. O sea, vamos a plantear una solución particular de este tipo. Que sea una ecuación lineal más, bueno, aquí como las derivadas de x e a la 2x, bueno, derivando ese tipo de funciones, van a aparecer cosas del tipo x e a la 2x y, bueno, con algunas constantes, más algunas constantes por e a la 2x también. Entonces, para plantear una solución particular de esta parte, debería de poner algo así. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es buscar una solución particular de ese tipo. La parte del polinomio por esto de aquí. Y la parte de la exponencial por esta parte de aquí. Bueno, como aquí me piden resuelva la ecuación diferencial, bueno, primero voy a hallar la solución particular, pero también debo hallar la solución general de la ecuación homogénea asociada. Entonces aquí buscamos. Buscamos una solución particular. Bueno, tenemos poco tiempo, por lo menos hallamos la derivada y hacemos el resto la próxima semana. No, perdón. Hoy es jueves. Ah, sí, la próxima semana. Entonces aquí la primera derivada me da A más C, la derivada de E a la 2x me da 2. Entonces aquí voy a tener 2E a la 2x. Más derivada de ese producto tendría entonces D por E a la 2x más x, 2x E a la 2x, ¿no? Eso. La derivada me da eso. Y la segunda derivada
Entonces, derivando de nuevo, la derivada de A me da 0, más 12, la derivada de e a la 2x me da 2e a la 2x, que me va a dar 4, entonces. Más d por la derivada de e a la 2x me da 2e a la 2x. Más, de nuevo tengo ese producto que me va a dar 2e a la 2x, ¿no? Más 4x a la 2x. El primero no sería e a la 2x, no a la 4x. En la segunda derivada, cuando pone 4c por e a la 4x, ¿no sería 2x? Ah, aquí 2x, sí, sí, gracias. 2x, gracias. Bueno, entonces eso, entonces debemos de sustituir aquí e igualar a esta parte. Bueno, entonces pueden ir terminando esto en sus casas y vamos a terminar de hacer este ejercicio la próxima semana. Antes de eso, vamos a ver que en este otro ejemplo vamos a ver que aquí debería de plantear la función, una constante por la función exponencial. Pero vamos a ver que buscando una solución particular de este tipo no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si resolvemos la parte homogénea asociada, que va a ser resolver esta ecuación de aquí, que tiene como una de las raíces 4, perdón, 1, creo, a ver, veamos. Sí. Una de las raíces es m igual a 1 y la otra raíz es m igual a 4. Eso significa que la solución general se puede escribir como una constante por e a la x más una constante por e a la 4x. Entonces, si nos fijamos, la función exponencial e a la x aparece como solución de la ecuación homogénea asociada. Es por eso que al buscar una solución particular de este tipo no va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de plantear una función de este tipo, vamos a plantear una función de este tipo por x. Y en ese caso vamos a poder encontrar una solución particular. Y entonces debemos de hacer ese ajuste a nuestro método de manera general. La próxima clase vamos a ver más ejemplos sobre esto. Y terminamos este anterior ejemplo también. Nos vemos la próxima clase. Ah, bueno, si tiene alguien alguna pregunta, me puede decir también. Si no, Hasta nos luego. vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge.